Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía, por todos sus mensajes en redes sociales. Damos las gracias también al señor José Manuel Luna Valiente, economista de la República Dominicana destacado. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Catherine. Buenos días, Yolisa. Buenos días, don Nelson. Un placer estar con ustedes. El placer es todo nuestro de recibirlo. En principio queremos consultarle cuál ha sido su opinión después de escuchar este discurso del presidente Abinader sobre presupuesto. Las primeras líneas del presidente Abinader fueron de por qué el presupuesto viene así. Entiendo yo que trató de servir la mesa con el tema corrupción, con el tema pandemia. ¿Cómo lo ha visto usted en temas, sobre todo desde el punto de vista técnico? Bueno, hay varias aristas importantes. No quiero referirme a la parte de los primeros 8 minutos, que fue un contenido muy político, muy mediatizado, pero sí concentrarme en la parte que tiene que ver con las expectativas de la población en el tema del presupuesto, de la economía y del dominicano de a pie que piensa que pasará en el próximo año, sobre todo con los efectos de la pandemia, que creo que la parte más importante, los dos problemas más importantes de nuestro país en este momento es la situación sanitaria y la recuperación de la economía. Yo me quedé en algunas cosas confuso con el discurso en la parte económica, sobre todo primero con el tema de las reservas internacionales, que decía que las encontró en 6.600 millones. Realmente tenemos que reconocer que antes de la pandemia las reservas estaban en 9.900 millones, casi 10.000 millones. Y por los efectos de la intervención del Banco Central a través de las políticas monetarias, el incentivo a través de financiamiento de repos, encaje legal, que han sumado casi 200.000 millones de pesos en ayuda monetaria específicamente, bajaron las reservas, que a su vez también el banco tuvo que enfrentar, que en ese momento recordemos que en el proceso de inicio de la pandemia hubo una corrida de la tasa de cambio que preocupó también a las autoridades. El hecho de que las reservas suban a septiembre a casi 10.000 millones son explicadas por los 3.800 millones de dólares de los bonos soberanos, que a su vez serán también desmonetizados poco a poco, porque recordemos que el presidente dijo que se había tomado los 3.800 millones para enfrentar el déficit encontrado, para acudir a ayudar a los programas de fase 1, fase 2. Me queda también la incertidumbre de qué pasará. El presidente había dicho anteriormente en una locución que el programa fase 1 y fase 2 llegarían hasta diciembre. Sí. Yo noto que hay falta de decir qué estímulos adicionales habrán a raíz de quitar la parte de los impuestos, que también la veo un poco confusa, aunque ya la entendí perfectamente porque lo estaba leyendo en el discurso cuando él dice que con el tema de Barrick, que en acuerdo con el sector financiero habrán avances de Barrigol para cambiar esto por el proyecto de presupuesto de 21.886 millones. Qué bueno recordar que eso solamente es el 0.48% del PIB. Y si le quitamos los 8.500 millones del GLP, que eso no se pueden quitar, eso es solamente el 0.28% del PIB. O sea, quizá era más fácil decir, yo voy a sumar lo que significan, esos son 340 millones de dólares. Bueno, pues yo lo sumo como deuda y lo asumo a otra parte en el futuro. Entonces, lo que aparentemente es un financiamiento interno del Banco de Reserva que hará al gobierno central para cubrir esos 21.000 millones. Porque Barry va a ir avanzando, pero va a avanzar en el cronograma que Barry determine. Y creo que es importante, estaba revisando, por ejemplo, la página de Barrick-Gold. Yo recuerdo que cuando se hizo la adenda, en el año 2012, del acuerdo 2012-2016 de Barrick, todo se conoce en consejo de Barrick-Gold, o sea, cada detalle. Y eso, un tema como ese no pasa desapercibido del consejo de Barrick-Gold. Cualquier tipo de acuerdo debe de pasar por el filtro de Barrick y aprobado. ¿En qué forma se va a hacer? No sé si ustedes recuerdan, o los que tengan la mayor edad, que cuando el doctor Balaguer acostumbraba a pedirle adelantado a las telefónicas dinero, y se le puso el nombre de Canon. De ahí vino el cargo del Canon eléctrico, el Canon de la telefónica. Pero esto es un adelanto, pero en función de lo que está recibiendo Barrick realmente durante este año. Y hay que recordar que antes de la pandemia el precio del oro estaba en unos $1.200 la onza. Hoy, en este momento, está en 1.907. Eso significa que con la adenda que se hizo en el año 2012 hasta el 2016,
hay un anexo, que es el anexo del impuesto del IMA, que es otro de los impuestos que tiene el acuerdo con Barrigol, que va cambiando de rango en función del incremento de precio. Al inicio de la pandemia, el Estado estaba recibiendo el 15.27% a ese precio de 1.200. Hoy recibe el 25.27%. Para Barry será muy fácil adelantar en el cronograma que ellos determinen. Ahora, no es que ni Barry nos está prestando ni más nada. Lo que sí es preocupante es que el gobierno le va a pedir al Banco de Reserva que le facilite 21.000 millones de pesos con cargo a eso. Y lo hará inmediatamente, y lo puede hacer a principios de año, como también se insinuó que dijo que también se han solicitado financiamientos internos para poder afrontar la situación de la pandemia. Esas son cosas que preocupan desde el punto de vista de cómo se ha enfocado el discurso, con una parte muy política, muy dura, y después me deja a mí con las expectativas de, bueno, pero ¿y cuáles son los estímulos? ¿Cuáles son los incentivos? Y me refiero a eso por lo siguiente. Banco Mundial, Fondo Monetario, CEPAL han planteado que el tema más importante es atender las consecuencias de la pandemia a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Y lo he repetido muchas veces. Este es un momento en que la economía necesita liquidez, liquidez y liquidez para propiciar que los agentes financieros y los agentes económicos tengan la confianza de recuperar sus negocios, sus empleos. ¿Qué va a pasar con los 800.000, casi 1 millón de personas que están suspendidas? ¿Qué va a pasar con los 300.000 que fueron ya cancelados? ¿Qué va a pasar con las empresas que definitivamente cerraron? Los restaurantes, los comercios, vayan a la plaza y vayan a las tiendas que están cerradas. Entonces, ¿qué faltó en el discurso? Aparte de decir que vamos hacia el pacto fiscal, cuando debió ser el origen de decir al inicio, antes del anteproyecto de presupuesto, si se dice, lo vamos a consultar, bueno, pero no lo consulten en el Congreso, porque en el Congreso no se consulta con el pueblo. En el Congreso se consulta con los congresistas y con las comisiones. Entonces, si eso se iba a hacer así, bueno, pues esperemos entonces y arranquemos con el pacto fiscal y vayamos a otra posición. Con el tema del pacto fiscal hay mucho que hablar y lo puedo hablar un poco más adelante, pero también tocó el tema de, vamos a finalizar el pacto eléctrico. El pacto eléctrico estaba listo. Había un 95% de consenso y un 5% de disenso, de no acuerdo. Los únicos que no firmaron fue el PRM en ese documento. Está colgado en la página del Consejo Económico y Social. Entonces... Bueno, sí fue público. Inclusive tenemos la locución de Paliza en ese momento, cuando decidieron no firmar y dijeron que ahí se manejaba una especie de corrupción. Bueno, pero ese fue una discusión en la cual yo participé como técnico, en donde estaba todo el mundo. Estaban las empresas, estaba el sector político, estaba la sociedad civil, estaban técnicos, empresas, dolientes, o sea, estaba todo el mundo. O sea, ahí no se podía decir que lo que se estaba discutiendo ahí, cada vez que se acordaba un punto, había consenso. Cada vez que no se acordaba, había disenso. Y los principales puntos de disenso siempre fueron en el ámbito del tema de la tarifa técnica. Entonces, hoy tenemos un sector eléctrico diferente, distinto. Tenemos una Punta Catalina que es, que la gente quiere. Tenemos un sector que se ha transformado, por ejemplo, a través de lo que fue el proyecto de los 51 kilómetros de AE Andrés hacia Collentry, hacia Quisqueya 1, 2 y 3, que son los que suple a Barry, que está listo para gas natural. Entonces, el sector ha ido cambiando. Ahora, eso merece otro arranque de cero del pacto eléctrico. O sea, yo creo que lo que habría que hacer es quizá concentrar en dos partes importantes. Estímulos a la economía, y creo que el presidente de lo que se cuidó ayer fue de lo siguiente. Ya que yo tomé 3.800 millones de dólares y aprobé un préstamo de 500 millones de dólares que venía del gobierno anterior del BID para la pandemia, y tengo 291.000 millones de pesos, o sea, 5.000 millones de dólares en la parte del presupuesto, yo no quiero que empiecen a decirme que ya yo he tomado 10.000 millones y me empiecen a tocar el tema de la deuda. Es por ahí que anda. Fíjate que cuando se toca ese tema, el presidente evade, se sale, pero no me plantea a mí cómo yo voy a enfrentar los estímulos. Y los estímulos tienen que ser fiscales. O sea, no podemos dejar para la discusión del pacto fiscal los estímulos a la economía. Fíjense que estamos dando pasos. Por ejemplo,
el director de Impuestos Internos dice que va a facilitar el reconocimiento de aquellos que nunca hayan ejercido fiscalidad, de reconocimiento de sus activos hasta un 70% menos. Nadie lo va a hacer, porque dice, si yo no lo he hecho, porque yo voy a dar el paso primero, si ahora me dicen que van a discutir un pacto fiscal, claro, que va a salir de ahí, que viene por ahí. Entonces, los estímulos tienen que estar dados en lo que están haciendo todos los países del mundo. Por eso yo siempre, Yulisa sabe perfectamente, porque lo hemos hablado mucho, que yo siempre hablo del mito de la deuda y del déficit fiscal. Ya este es un momento en donde eso no se puede tocar, o sea, eso hay que dejarlo que fluya y hay que recoger a la economía más adelante. ¿Por qué? Porque el año 2020, por ejemplo, a nivel de estadística, tú no puedes medirlo contra nada. Lo vas a medir contra el 2019, lo vas a medir contra el 2021. Este es un año fantasma, porque tú no puedes medir. O sea, fíjense que el turismo, por ejemplo, dice, hemos recuperado casi el 50%. Eso no es así. O sea, el turismo no se recupera así. El turismo va a perder 6.000, 5.000 millones de dólares este año por un tema de ocupación. Busquen la cifra del Banco Central, de donde el 1.600.000 turistas que llegaron en enero-febrero, eso es lo representativo. Los otros son 100, 40, 50, 80. Incluso el presidente adelantó que solo el 40% arrancará del turismo, con todo y que él llamó. Sí, pero hay que diferenciar lo siguiente. El turismo no arrancó el 1 de octubre. El turismo arrancó el 1 de julio cuando se abren los aeropuertos y los hoteles empezaron a abrir. Entonces los hoteles no abren por una decisión política, los hoteles abren por una decisión de demanda y de situación sanitaria de los países. Porque, por ejemplo, España ayer, a nivel de justicia, echó para atrás el que 10 o 15 sitios, municipios del mismo Madrid estuviesen cerrados y los abrieron. Entonces, Colombia... Yo ya acaban de decretar emergencia, hoy, hace minutos. Otra vez. ¿Otra vez? Entonces, Colombia abrió los vuelos hace apenas un mes. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en una carrera mundial de captar atractivos hacia la economía dominicana. La principal problema de la economía es el turismo y la inversión extranjera. Pero tú tienes la situación, por ejemplo, de que favorablemente por los incentivos que tiene la misma economía norteamericana, las remesas han aumentado en un promedio de un 27.5% en los últimos 4 meses. Fantástico. Pero eso no pasa así. Gracias a Dios, en el nivel de zona franca se ha ido recuperando muy rápidamente el empleo y las empresas están fluyendo. Pero tenemos una situación en donde necesitamos estímulos y los estímulos no están en el discurso de anoche porque el presupuesto quedó o sea, se eliminan los impuestos, que prácticamente no era nada, una reforma tributaria fiscal que al final lo que estaba era castigando a la clase media, que siempre subsidia al pobre que no paga impuestos y al rico que evade impuestos. Entonces, lo más sensato, si vamos a ir hacia un pacto fiscal, que es muy delicado, recordemos que el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, nuestro profesor de INTEC, decía, bueno, tenemos que discutir a profundidad el tema de los incentivos y las exoneraciones. Señores, eso está discutido. Aquí está discutido todo en este país hace muchísimos años. Lo que no está ejecutado. El gobierno anterior, exacto, el gobierno anterior hizo un estudio, un análisis de costo-beneficio de todas las leyes de incentivos del país. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el sacrificio fiscal que tiene el Estado dominicano por cada peso de incentivo que yo te doy? Por ejemplo, en el sector turístico, que es uno de los que requiere inclusive más incentivos, porque ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que todos los países están buscando captar más turismo. Claro. Ojalá los países tengan los aeropuertos abiertos, sin pasaporte, sin nada, y que la gente venga. Entonces, demostrar de esas leyes que sí se saben y que conste que dentro del gasto tributario, que para ese presupuesto es un 4.2%, 227 mil millones de pesos, que ha ido bajando, porque bajó anteriormente, estaba en un 7%. Y con medidas que fueron quitándole al tema de los incentivos a lo que tenían el tema del combustible, que lo vendían, lo cogían, muchísima gente que evadía por ahí. Pero hay muchas leyes que tú puedes ver cuál es ese costo-beneficio. O sea, por ejemplo, la ley de cine. Está demostrado que la ley de cine le devuelve a la economía dominicana el sacrificio fiscal que representa. ¿Qué dólar tú me devuelves con relación a qué dólar yo te doy de beneficio? En el turismo, por ejemplo, por cada dólar que yo te doy de incentivo, el turismo le revierte a la economía dominicana 14. Eso quiere decir que esa ley tiene que continuar y tiene que expandirse, porque todos los países hoy en día, ¿qué es lo que están buscando? Atraer mucho más inversión. Entonces, por eso sigo repitiendo, me faltó ver, y no está, cuáles son los estímulos que le vamos a seguir dando, porque yo entiendo que si tenemos que coger más de deuda,
pues hay que hacerlo, porque hay que romper con el paradigma anterior, porque siempre lo hemos dicho, que sencillamente hablamos de deuda y de déficit cuando se convierte en un tema electoral. José Adelante. Manuel, el presidente dijo anoche que no van los impuestos, cosa que genera una especie de tranquilidad para la gente, porque ya había inclusive manifestaciones por redes sociales por la molestia que iba a causar esto directamente a la clase media. Pero el presidente lo primero que dijo fue que nos vamos a abocar al pacto fiscal. ¿Podrían estar estos mismos impuestos de los que la gente se ha salvado momentáneamente, porque para el año que viene va el pacto? ¿Podríamos tenerlos dentro de ese mismo pacto y que simplemente hayamos tenido, digamos que, una extensión del periodo del tiempo que nos faltaría para que el presidente o el gobierno imponga esos impuestos nuevamente? ¿De qué tipo de impuestos estaríamos hablando? Pero que el mismo presidente de la República ha dicho innumerables veces, y lo hemos visto en diferentes videos anteriores, que esta es una economía que tiene que bajar los impuestos, que tiene que aplanar la carga en el ITEVIS, que tiene que ser mucho más eficiente. Entonces, cuando tú vas a un pacto fiscal, ¿qué significa? Que yo de esa mesa quito todo y yo pongo el gasto por una parte y la parte de los incentivos y exoneraciones. En los incentivos y exoneraciones está el sector privado involucrado. Tardamos 3-4 años en frustrar el pacto eléctrico y no se llegó a firmar. ¿Ustedes creen que un pacto fiscal en donde está involucrado tantos intereses se va a resolver en 6 meses? O sea, se va a resolver una reforma tributaria, se van a hacer una serie de planteamientos, pero vamos a estar de acuerdo en que la base del ITEVIS será un 10% para todos los productos. Se va a estar de acuerdo en que se van a quitar incentivos, que se van a desmontar incentivos en diferentes leyes de incentivos, cuando el mundo hoy está requiriendo más incentivos y levantar la inversión extranjera. A mí me preocupa, lo repito, el tema de inversión extranjera. ¿Cómo vamos a ser más atractivos cuando todo el mundo está compitiendo? ¿Compitiendo por qué? Por atraer más inversiones. Entonces tú vas a cerrar la economía. El tema del gasto, por ejemplo. Él dijo que se habían economizado unos 16 mil millones de pesos en gastos. El tema de los gastos de representación. Para mí eso no tiene ninguna significación. El presidente de la República es el presidente de la República. O sea, a ese no le interesa el gasto de representación. Usted es el presidente, usted tiene muchísimos incentivos que no tiene que recibir inclusive salario, porque lo tiene en Palacio, porque lo tiene de otra forma. Y recordemos que si bien es cierto que se están eliminando puestos de trabajo porque pertenecían a otro gobierno, dice yo estoy eficientizando, pero al mismo tiempo ese partido tiene la presión de personas que están buscando empleo. Entonces vamos a ver después cómo las cosas se van rebalanceando. Y el gasto entonces en sí, ustedes vieron estuvo aquí Luis Reyes. Él dice que el gasto se queda igual. Pero claro, yo lo vi en el presupuesto, fui a la misma página, lo estaba viendo ustedes, digo, pero es verdad, entonces las partidas de gasto están iguales. Entonces es un asunto que es mediático, es político, es económico, es de la pandemia, es de estímulo, es de pacto. O sea, la cosa no se queda solamente en hablar tanto del tema mediático. Yo creo que tenemos que enfocarnos en que no estamos en campaña, estamos en gobierno. José Manuel, finalmente mencionaste la palabra déficit, también deuda. 3% del presupuesto deficitario, se han enfocado las ventas de activos. El ministro Macarrulla dice que dependiendo del comportamiento de los mercados el año venidero, se podría apelar a los bonos, no se sabe en qué cantidad. ¿Es bueno el camino, correcto el camino trazado? Pero 3% es una proyección, en este momento estamos en un 9.5%, hay ingresos que están sobreestimados en ese presupuesto. ¿Y cuál es la sobreestimación? Ese dijo Presbot que no, ¿Cuál es la sobreestimación? Que yo pienso que voy a contar con 96 mil millones, que voy a salir de ellos como activo y lo voy a disponer y lo voy a recibir. Pero eso todo es un proceso, o sea, ahí habrán licitaciones, ahí habrá un due diligence de cómo eso se va a llevar a cabo. O sea, las cosas no caen de la noche a la mañana. Lo que cae más rápido es el estímulo a la economía a través de, si en este momento es deuda, bueno, pues no tengamos miedo, porque por eso no se va a tumbar un gobierno. O sea, si yo lo critiqué tanto, olvidémonos de eso, porque es que si los Estados Unidos acaban de darle 3.5 billones en ayuda al pueblo, 2.5 billones, ¿qué ustedes creen que están haciendo todos los países del mundo? ¿Usted considera entonces que el gobierno está entrampado en un discurso de campaña? Definitivamente. Bueno. Y creo que hace falta definir y presentarle al pueblo estímulos pre-2021 y lo que va a pasar, porque si no tenemos el presupuesto, los impuestos en el presupuesto, entonces realmente cómo los agentes económicos van a tener la confianza y la certidumbre, porque aquí lo principal es el empleo. O
O sea, si la gente se queda sin fase 1, sin fase 2 en diciembre, ¿qué va a pasar en enero? Van a tener que subir el presupuesto a la policía. Viene una crisis política profunda, claro, y social. Pero la crisis la tiene el dominicano y perdón, recuérdense que fase 1 es el 30% del salario. Pregúntenle a las empresas si están cubriendo el 70% restante. La mayoría no. José Manuel, gracias. Cuando se separa la paja del trigo, uno se da cuenta que hay motivo para hurgar más en ese discurso y hasta para preocuparse, diría yo. Sí, sí. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Muy amable. Bueno, José Manuel Luna Valiente, economista, ha hablado con nosotros de la locución de anoche del presidente Luis Abinader.